Señores, buenas tardes. Hoy estamos aquí, el Comité Dominicano, como todos los viernes, y yo estoy acompañado, muy bien acompañado, con una señora que a mí me complace venir aquí con ella, porque sabe tanto, y no solamente sabe tanto, sino que explica tanto para que todo el mundo entienda lo que muchos no entendemos, en parte, porque ustedes saben que los políticos de este país tienen la mala costumbre de hablar para que no los entiendan. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien como la doctora Aguiar que habla para que lo entiendan, es un éxito total. ¿Cómo estamos? Bienvenida, me da gusto tenerte aquí en este programa. Gracias. Casi llego tarde, pero no porque llegué tarde, no porque hoy llegué más temprano que nunca, sino que estaba en Calibre 45, el programa anterior, donde estaba Manuel Núñez, y se hablaron cosas tan interesantes ahí sobre la historia dominicana. Y ustedes saben que la historia dominicana, cada gobierno, cada partido político, cada grupo la ha modificado y la ha cambiado de acuerdo con sus conveniencias. En estos días a mí me ha llamado mucho la atención, incluso, porque se ha estado conmemorando los 50 años de la Revolución del 65. Y yo he oído tanta mentira, tanto disparate, tantas variantes de lo que realmente sucedió, que digo yo, pero bueno, verdad que yo creo que en este país nos estamos volviendo todos locos. Y en ese grupo, se estuvo hablando de la parte histórica de atrás, desde Colón hasta la anexión. Ahí se acabó ya el tiempo. Entonces, la anexión para acá es tan o más interesante que la anterior, porque es la que a la larga va a ocasionar todo lo que está sucediendo hoy y en los próximos años. Quedamos, y se lo anuncio así, aunque eso es preliminar, pero creo que no va a haber ningún problema, que el programa de ellos, de Calibre 45 y de nosotros, la próxima semana, como uno está después del otro, vamos a hacerlo de 2 horas, todos juntos. La doctora Aguiar, yo quisiera que también viniera, y vamos a hablar de la anexión hacia adelante, para ver por qué hemos llegado a este estado de cosas de la política dominicana, que el 99% de lo que respiramos en esta isla no lo entendemos o no lo interpretamos. Y ahí se hablaron y se dijeron unas cosas que francamente me han dejado impresionado sobre qué es lo que está pasando y lo que viene. Aquí hubo una serie de gobiernos corruptos que se sucedieron, ha habido también una inmunidad terrible que ha acabado con todo. El gobierno, los gobiernos fueron aumentando, creciendo. Un gobierno como este, y como los anteriores, pero este todavía más, que tiene oficialmente más de 700,000 empleados públicos. Eso no lo soporta ningún país. Y por eso ustedes ven que sin mayor preaviso, de repente usted abre el periódico por la mañana y dice, ayer se vendieron $1,000 millones más en unos bonos. ¿Y esto para qué? No, porque para acabar de llenar el presupuesto de la nación. Y entonces ustedes ven que todos los días sale que bajó el petróleo, y entonces dicen, no, pero eso no es por ahora, porque eso, una parte se va a pagar dentro de 5 años y la otra parte se va a pagar dentro de 10 años. Pero aunque el petróleo está bajando en todas partes, hoy, entonces anuncian que, bueno, que los hidrocarburos todos subieron, la gasolina subieron
cerca de 5 pesos y demás. Y ahí habían una serie de guardianes y demás diciendo, no, pero eso no se va a pagar, Dios no se va a pagar. Ya tú estás pagando desde mañana la gasolina más cara y toda la cosa. Y afuera está. Entonces es una serie de engaños y de cosas. Yo creo que después que lleguemos al presente histórico, que quizás no va a tomar más de un viernes, 2 o 3 viernes, también tendremos que ver cómo todos nosotros y ustedes entendemos lo que está pasando. Ya yo no quiero seguir hablando porque aquí está la doctora que me va a matar, porque a quien yo quiero oír es a ella y su opinión. Ya yo no voy a seguir, dime todo lo que tú quieras. No, es verdad que es importante ver la historia, estudiar la historia, conocer verdaderamente la historia de un país, porque ese es uno de los elementos más importantes, la memoria histórica es uno de los elementos más importantes de la identidad nacional. Cuando se quiere borrar, afectar la identidad de un pueblo, pues tú atacas su memoria histórica, para que pierdan la noción de quiénes son y puedan repetir los errores del pasado y estén en una situación que sea más fácil controlarlos o manipularlos o dominarlos. Yo, desde el campo del derecho, he estado viendo con mucha preocupación, y no es que yo esté contra la modernidad, eso es imposible, pero viendo cómo se han ido introduciendo ciertas nociones en nuestro derecho, que son influencias de otros sistemas, que algunos piensan que son muy buenas, pero para mí constituyen un elemento de preocupación porque el derecho también es un elemento de dominación. Por ejemplo, de manera quizás que nadie se ha dado cuenta, casi ni la comunidad jurídica misma, nosotros tenemos una legislación que ya entró en vigencia, que es la ley 544-14, que es la ley de Derecho Internacional Privado, que cambió el criterio de sujeción del Estado y la capacidad de las personas de la nacionalidad hacia la ley del domicilio, que es un criterio netamente anglosajón. Y el motivo de este cambio, es decir, es que hay que reducir las aplicaciones del derecho extranjero en el territorio. Ajá, sí, me parece excelente, pero eso es sobre todo uno de los intentos, y yo acabo de hacer venir de París una tesis publicada recientemente que trata sobre ese tema, de los ataques que está sufriendo la nacionalidad como elemento de conexión para el estatuto personal de los individuos, o sea, elemento definitorio de la personalidad jurídica. Eso podría parecer totalmente anodino, no que es una facilidad, la residencia habitual, qué sé yo qué, la ley del domicilio, no, eso tiene detrás una ideología y consecuencias. El criterio de la residencia habitual se lo inventaron los internacionalistas privatistas para integrar a los extranjeros. ¿Por qué? Porque a veces en un hogar hay varias nacionalidades cohabitando y que a la hora de decidir ciertas situaciones que el núcleo familiar o uno de los individuos de la familia enfrenta, el conflicto de leyes entonces era muy importante. Y es verdad que la tendencia, todo eso empujado por la doctrina norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, es a eliminar los conflictos de leyes y armonizar. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero en la situación actual de la República Dominicana, se barrió el artículo 3 del Código Civil sin tomar en cuenta el hecho de que hay un Código Civil votado ya por la Cámara de Diputados, pendiente en el Senado de aprobación final, y sin tratar de armonizar esas dos cosas. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos además en esa ley una nueva definición del domicilio que es ajustado a la normativa europea, es la Directiva 44/2000, y el Reglamento Roma II, que son normativas que han sido concebidas para los esquemas de integración
como es la Unión Europea, que tiene 28 países, 28 derechos, y ellos están obligados, quieran o no, a armonizar, porque de los postulados fundamentales de la Unión Europea es la libre circulación de las personas. La libre circulación de las personas implica que tiene que haber reconocimiento de los derechos adquiridos en otro país y que estén constatados mediante sentencia judicial, como es el caso de la familia, el divorcio, la custodia de los hijos o el otorgamiento de pensiones alimenticias o subsidios alimenticios. Y por consiguiente, es necesario que una sentencia que ha sido emitida, por ejemplo, en Rumanía, pueda ser ejecutada en Francia si las personas se mueven hacia ese lugar. Y yo entiendo que ellos tienen que buscar una armonización procesal más fuerte. El caso de la República Dominicana es distinto. República Dominicana está abierto, es un país de emigración y de inmigración, las dos cosas a la vez. Entonces hay que armonizar cómo tú proteges las situaciones de derecho internacional privado en el que está envuelto un dominicano. Porque, por ejemplo, en esa ley se somete el divorcio, pero el divorcio entre extranjeros o entre un dominicano y un extranjero, a la ley que escojan las partes. Me parece muy bien, pero ¿cómo tú proteges a una dominicana? Vamos a poner el caso de una dominicana que esté casada con un extranjero y que se quiera divorciar el extranjero y quiera someter ese divorcio a una ley que deje a esta señora sin nada, que le quite todos sus derechos, que sea equivalente a la repudiación. Bueno, tú puedes siempre argumentar el orden público, pero ya tú le abriste una puerta enorme a esta libertad que se llama autonomía de la voluntad en derecho, que es ciertamente un derecho fundamental, pero entonces tú no has puesto suficiente, para mí no hay suficientes parafuegos en la ley para proteger a la supuesta parte más vulnerable en el caso, por ejemplo, de un divorcio. Ese mismo principio de autonomía de la voluntad lo hemos puesto en esta ley en el ámbito de los accidentes. Y como yo dije en una ponencia que presenté esta semana en Funglode, es verdad que son las compañías de seguro que van a negociar entre ellas la ley aplicable, pero vamos a hablar del caso de un accidente aéreo, no lejos de las costas de la República Dominicana. Ya ha habido dos, uno el de Dominicana de Aviación y el 6 de enero de 1996 el avión alemán que se cayó lleno de alemanes. Y que en ese avión vaya, ¿verdad?, dominicanos, y los padres de una de las víctimas que había emigrado a los Estados Unidos, o sabrá Dios a dónde, viven en Sabana Iglesia. Y ellos van a negociar con la Lloyd's de Londres la ley aplicable. La Lloyd's de Londres va a decir que es la ley inglesa y punto. Lo que sea. Entonces, hay ese tipo de situaciones que se pueden presentar que me hacen tener algunas dudas sobre un principio tan abierto como ese. Esos principios tan abiertos que desde el ámbito de los contratos se han ido extendiendo a ámbitos como el estatuto personal, no son propios de los sistemas continentales. Esos vienen de los sistemas de common law. Y con esas aperturas, pues, bueno, el sistema jurídico que se quiere moderno y no sé qué, pues puede dar lugar a muchas situaciones inconfortables. Yo lo que veo es que se están aplicando esa serie de cosas, pero hay muchas cosas que internamente en este país no se pueden resolver. Por ejemplo, en estos días se cayó un avión ahí con... En Punta Cana, en no Punta fue Cana, en Punta Cana, en un campo de golf. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el estatus de esa persona con relación al accidente y a las posibles culpabilidades? ¿Quién tiene que responder a eso? Bueno, en un caso como ese accidente de Punta Cana, me imagino que la aeronave estaba asegurada. Es la compañía de seguro la que tiene que enfrentar las consecuencias del accidente. Claro, todo eso lleva a una investigación para saber qué pasó, si fue una falla mecánica del aeroplano o si fue la falta humana, el error humano. Pero aún en el caso del error humano, siempre hay
espacio para la indemnización, y la indemnización pues es la compañía de seguro, porque el dueño del campo de golf no tiene nada que ver. Su gente está jugando golf en el campo de golf y de repente sucede lo inimaginable, y es que se desploma un avión en pleno campo de golf. En el Código Civil de la República Dominicana, como en el Código Civil francés, hasta ahora, porque no sabemos qué nos puede salir después que finalmente salga el Código Civil. Y esas son las cosas que a veces uno se dice, pero ¿qué sentido de la realidad y de lo concreto tienen a veces nuestros legisladores? Ahora están entretenidos con una reforma constitucional, y el Código Civil, que es la vida cotidiana de los particulares, está en el Congreso desde hace varios años, en la Cámara de Senadores. Nosotros, en el Senado, nosotros le hicimos una visita a los senadores como Academia Dominicana del Derecho, pidiéndole que por favor ya sacaran ese código, que es un buen código. Esa reforma fue consensuada, trabajamos además mucho, yo trabajé mucho con la comisión a título de la academia, con 2 profesores franceses, etcétera. ¿Por qué ese código no ha sido adoptado? No, pero ahora nos estamos entreteniendo con una reforma constitucional. Yo creo que la falta de sentido, de inmediatez, es una cosa terrible. Es más importante para la nación tener ese código que tiene ya muchos años que una reforma constitucional que viene no por valores institucionales, como debería ser toda verdadera reforma, sino porque hay una coyuntura política que se piensa que debe ser aprovechada. Yo me he sentido como un poco perpleja frente a esa situación, porque como jurista, y usted lo sabe, don Armando, todas las veces que nosotros vinimos a este programa y fuimos a otros foros para denunciar el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quería imponernos una reforma constitucional para que quitáramos del derecho un cierto número de elementos del derecho dominicano. Y todo el mundo se sintió conteste con nosotros de que eso era imposible de aceptar. Y entonces, de manera totalmente frívola, porque yo no encuentro otra palabra con qué catalogar esa actitud, sacan, como un mago saca de su sombrero un conejo o una paloma, nos sacan que vamos a reformar la Constitución porque es una necesidad nacional, el pueblo lo pide. El pueblo lo pide, pero para saber si el pueblo lo pide, no son las encuestas que pueden decir, eso solamente es mediante una consulta directa del pueblo, o sea, por el referéndum. Yo he leído con mucha preocupación las opiniones de algunos colegas juristas. Cada quien tiene su opinión, pero yo me permito recordar una simple frase que está en nuestra Constitución. El Estado Dominicano, en la Constitución del 2010, se declara un Estado democrático, social y de derecho. Cuando tú hablas de la palabra social y democrático juntos, tú estás hablando de democracia participativa. Desde la Cumbre de la Tierra en Río, en el año 1992, la democracia participativa se convirtió en un principio de democracia aceptado a nivel global, sino que se lo pregunten al profesor Thomas Frank de la Universidad de New York. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya los ciudadanos tienen derecho a opinar en la toma de ciertas decisiones en el Estado. ¿Cuál es el mecanismo para que los ciudadanos participen? Pues la consulta popular que tome la forma de referéndum. ¿Cuándo se iba a modificar la Constitución del 2002? Como no había ley de referéndum, pues se hicieron consultas populares muy amplias. En esas consultas populares se arrojó un resultado que la Constitución del 2010 plasma. Nadie quería la reelección, que la reelección ha causado dificultades en nuestro sistema político. Bueno, el pueblo se pronunció. La Asamblea Revisora tomó acto de eso y lo puso en la Constitución del 2010. Entonces ahora resulta que ese mismo pueblo, 5 años después, quiere un cambio sustancial
y pide la reelección. Bueno, pero ¿por qué no se hace? Lo que yo no entiendo es esa reticencia a seguir las formas constitucionales y legales para que esa voluntad popular quede ya plasmada indiscutiblemente. El que no lo quiere hacer es porque tiene sus dudas, porque si usted está seguro de dónde usted está sentado y de lo que usted tiene en la mano, mire, usted pasa por las formas que sean, porque la forma tiene una finalidad y la finalidad de las formas es protección. Entonces, el que no lo quiere hacer es porque le tiene miedo al resultado que pueda arrojar esa nueva consulta popular amplia, porque además esa consulta popular mediante referéndum sería vinculatoria para el Congreso. El Congreso ya no podría hacer más que lo que el pueblo dice, porque el pueblo es el que está siendo consultado. No, pero aquí, en base a la teórica democracia representativa, yo tomo la decisión de modificar el pacto político que une a los dominicanos, que además es norma de normas, y yo pongo ahí y no voy a consultar al pueblo nunca. Entonces, ¿qué democracia participativa es esa? Bueno, yo te diré que incluso la democracia norteamericana, que se supone que es la más perfecta y la más... Acaban de salir una serie de libros y demás avaladas por estudios de supuestamente grandes jurídicos norteamericanos y universidades norteamericanas, diciendo que los Estados Unidos no es una democracia, que lo que hay allá es otra cosa, que se le tendrá que buscar un nombre. O sea que lo que ha estado sucediendo últimamente es que los estados están haciendo sus cosas a su conveniencia, al margen de todos los principios que se daban por buenos y válidos hasta ahora. Sí. Entonces hay una situación nueva. Por eso mismo que tú acabas de decir de el CIDH, el Comité de los Derechos Humanos y demás, que vienen y nos dicen a nosotros y nos culpan y los internacionales arman un lío porque apareció en este caso un haitiano colgado en el parque de Santiago, Sí, sí. y eso es un escándalo. Pero en los Estados Unidos ahora las manifestaciones que hay públicas y los líos que se están armando son mucho mayores, Sí. y ellos son los que nos están diciendo a nosotros, o los que nos quieren decir qué tenemos que hacer nosotros, pero ellos no lo hacen, ellos no resuelven su problema, al contrario, le echan más candela hasta el punto de que ustedes han visto que hasta han tenido que hacer un juego de pelota, lo nunca visto en la historia, sin público, por una serie de acontecimientos, ¿no? Sí. Entonces te dices, bueno, pero ¿y qué es lo que está pasando? Sí, sí, es muy preocupante, pero no es solamente el tema de cómo los Estados Unidos tampoco ha mostrado una capacidad excepcional para resolver sus propios problemas, sino que yo encontré hace como una semana en la BBC de Londres, de Mundo, BBC Mundo, un titular, ola de violencia racista en el país que venció el apartheid. Sudáfrica está confrontando serias dificultades con este tema porque muchos inmigrantes ilegales de los países más pobres circundantes, específicamente de Mozambique, han creado cinturones de miseria alrededor de los townships, que es ya donde viven los obreros y las clases más modestas en Sudáfrica. Y ahora hay hordas en la calle, armados de machete, cuchillo, todo lo que aparece. Y han habido muchas muertes porque dice, estos inmigrantes nos están quitando los trabajos, nos están quitando el pan, tienen que salir de Sudáfrica. ¿Y de qué color es la piel de los manifestantes y de los perseguidos? Es la misma. Quiere decir que esto no es un problema racial. Esto es un problema de supervivencia, pero no se quiere plantear de la forma correcta. Yo recuerdo, cuando yo estaba en primer año de Derecho en la Universidad de París, mi profesor de Relaciones Internacionales ese primer año, Pierre Gonidec,
que era una personalidad de izquierda muy reconocida, que había perdido inclusive un brazo en una de las guerras en que coloniales de Francia, decía lo que está pasando hoy día. Él tenía ya una proyección hacia el futuro diciendo, porque el mundo occidental no ha sabido administrarse el problema del colonialismo, cómo se encerró al África y a las regiones que estuvieron bajo dominación colonial en un esquema que la resultante es pobreza, carencias, que va a llegar un momento, él decía, de aquí a unos 20, 30 años, donde vamos a tener cantidades de inmigrantes del sur hacia el norte, y eso van a ser oleadas que va a ser imposible de contener. ¿Qué está pasando hoy día en el Mediterráneo? Eso mismo. Eso. La alcaldesa de Lampedusa ya no sabe qué hacer. Bueno, la pobrecita. Yo soy de lo que creo que todos esos inmigrantes que se ahogan, no se ahogan espontáneamente. Bueno. Eso tenemos que subir a comerciales ya, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de cada uno, y los devolvieron. No nos avisaron nada ni nos dijeron nada a nosotros. Y hay una situación aquí que todo el mundo debe de saber. Hay cólera de nuevo en el interior, hay muchísimos otros problemas que nos están trayendo nuestros vecinos, sí, que hay que solucionar eso. Enseguida regresamos. Bien, señores, estamos aquí de regreso. Hablando de los problemas y del plan de regularización y todas las cosas, yo estaba comentando aquí con la doctora que yo sé que de nuevo hay un super brote de cólera en todo el país. Ustedes saben que eso vino de Haití y ya el número de muertos que ha habido, eso no sé a quién se lo tenemos que anotar, porque son cientos ya los que han muerto aquí. Y además de eso, han seguido los problemas de salud que nos han traído por esa frontera abierta. El paludismo sigue por la suya, todas las demás enfermedades infecciosas, las parasitarias, la filaria, que ya el 2% de la población dominicana tiene filaria, y todas esas cuestiones que nos están cayendo, ¿a quién se las vamos a atribuir? Si no llegamos a terminar el plan de regularización y si no llegamos a devolver a los que nos sobran y que están ocupando los puestos de trabajo de los dominicanos, ¿qué vamos a hacer? Seguir empobreciendo el país, a las clases pobres sobre todo, más de lo que están. Porque si usted tiene una masa de indigentes y le pone otra masa de indigentes, ¿usted sabe qué es lo que usted tiene? Más indigentes. No hay otra solución. Por eso a Trujillo, que de Trujillo se han dicho muchas cosas malas, pero no se han dicho muchas cosas buenas de Trujillo. Trujillo, cuando abría sus puertas para las inmigraciones, eran inmigraciones que aportaran al país. La industria lechera dominicana y la producción de quesos y de mantequilla se desarrolló a partir de cuando se abrió la inmigración de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Después vinieron los españoles. Yo recuerdo que hasta se compró un barco dominicano que traía campesinos españoles, que fueron los que se asentaron en Constanza, en Bagua del Piñal, en varios lugares. Vinieron de varias otras nacionalidades, vinieron los japoneses cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El japonés que reparaba todos los equipos agrícolas y mecánicos en Constanza, que creo que todavía está vivo, era un piloto de aviones cero japoneses, de los kamikazes, que estaba en fila, se hacían una fila porque los japoneses todos querían ser kamikazes,
Y la guerra terminó antes de que él le tocara su turno. Y como tenía conocimiento de mecánica, fue el primer mecánico que arregló los equipos agrícolas. O sea, la inmigración en sí no es mala. Lo malo es la inmigración que no nos aporte nada y que encima nos cause perjuicio. Porque aquí hay que controlar la frontera y controlar la entrada y salida de personas por ahí, sobre todo por razones de salud. Como en todas partes del mundo, ustedes saben que los dominicanos que se van a los Estados Unidos donde quieran, tienen que pasar por la clínica breve y ustedes lo ven con unos montones de radiografía del pecho y demás para conseguir su visa. Aquí hay que regularizar eso. Déjame dejar a la doctora que siga. No, eso es así. Y lo de la inmigración, la tendencia moderna es que la inmigración es selectiva. Eso no se puede denegar, porque ya oímos a este célebre profesor de la Universidad de Harvard que nos visitó, el profesor Borjas, diciendo que una sociedad, y él lo dijo dirigiéndose a la sociedad dominicana en ocasión de su conferencia aquí en Santo Domingo, que la sociedad dominicana tenía que decidir qué tipo de inmigración quería y cuántos quería. Porque ya lo que había sucedido con el tema migratorio en la República Dominicana iba a impactar 2 o 3 generaciones. Eso yo lo tengo anotado de su conferencia. Por consiguiente, ya sería como hora de que la República Dominicana le ponga verdaderamente un paro a esta inmigración masiva de mano de obra poco calificada o sin calificación, porque como usted, doctora Armentero, bien lo dijo, eso lo que hace es aunarse a las masas dominicanas que están en la misma condición y que eso no nos agrega ningún tipo de riqueza. Y él dijo algo muy importante sobre el trabajo de los migrantes. Él es la más grande autoridad mundial sobre la economía de la migración, o sea, de saber si verdaderamente la mano de obra extranjera y sobre todo la mano de obra ilegal aumenta riqueza. Cómo eso se funda en la economía, cómo se traduce en la economía. Y él dijo lo siguiente, él dijo que hay efectivamente movimiento de capitales producido por el trabajo, pero que eso no va a todas las manos, eso va a unas pocas manos. Entonces quiere decir que eso no redunda en beneficio de todo el país. Además, nosotros sabemos que nosotros tenemos serias dificultades y deficiencias en lo que concierne la distribución de las riquezas. Yo aprendí en la Universidad de París que el impuesto era un mecanismo de redistribución de las riquezas, pero no en la República Dominicana. En la República Dominicana el impuesto no se está utilizando con esa finalidad. El impuesto tiene todas las finalidades menos la de la redistribución de las riquezas. Cada vez que el Estado necesita ingresos para financiar X proyecto, que a veces está sumamente alejado de las necesidades de la población, busca un impuesto. Y la manera en que se está manejando todo el sistema impositivo de la República Dominicana no tiene nada que ver con los principios fundamentales del derecho tributario, por lo menos como existe en otros países que han logrado avanzar, que le reditúan a la población lo que ellos pagan en impuestos, en servicios públicos, en facilidades colectivas, etcétera. Y yo veo la ferocidad que hay hacia el contribuyente, persona física, o que ejerce una profesión liberal o que tiene su negocito, que contrasta mucho con la actitud que debería existir hacia los contribuyentes de más alto ingreso y que tienen grandes empresas. Entonces, todos esos elementos hacen que finalmente, encima de eso, tú agregas una población migrante
que no son solamente los haitianos, que no tributan, porque están aquí en situación irregular, que vayan un poquito a la terrena para que vean. Eso no ayuda. Ya nos están sacando de aquí, se nos acabó el tiempo. Señores, vamos a ver si acabamos de concretar entonces, a partir de la semana que viene, 2 horas de programa con calibre 45 y nosotros nos vamos a juntar. La doctora le invité a ver si quiere tomar parte, hablar de las cuestiones históricas, de la historia de nuestro país, para que entendamos la actualidad, entendiendo lo que hubo antes. Gracias por su atención, señores. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.